Saludos comunidad del último huésped. Me llamo Esmeralda. Cuando intento recordar mi infancia, lo primero que aparece en mi mente es aquella casa bonita donde vivimos varios años. Estaba cerca de un río. El sonido del agua era constante y acompañaba cada momento del día. Por las noches se escuchaba más fuerte y se volvía parte del silencio. Mi mamá se dedicaba a limpiar casas. Salía temprano con sus cosas y en ocasiones me llevaba junto a mi hermanito pequeño. Mi papá vendía leña. Salía muy temprano por las mañanas y regresaba hasta la noche. Llegaba agotado y la ropa llena de polvo. Aún así, casi siempre se sentaba a cenar con nosotros. Algunas veces yo lo acompañaba a buscar leña. A él no le gustaba mucho la idea porque sabía que era un trabajo pesado para una niña. Me gustaba acompañarlo, sentía que formaba parte de su mundo. Honestamente no recuerdo bien cómo don Bastián llegó a nuestra vida. No hubo un momento claro. Solo sé que un día mi mamá me pidió que la acompañara a una casa rodeada por una barda grande. Ahí conocí a ese señor que en ese tiempo me pareció muy buena persona. Siempre era atento cuando íbamos. Hablaba con calma y parecía contento de recibirnos. Mis padres lo trataban con mucho respeto. Cuando uno es pequeño no cuestiona demasiado las cosas, simplemente acepta lo que ve. Con el tiempo mi padre dejó de vender leña para trabajar directamente con él. Poco después mi madre también comenzó a hacerlo. De las pocas veces que entré a la casa de don Bastián, recuerdo su patio trasero. Era amplio y silencioso. Había una parota enorme que sobresalía por encima de la barda. Podías verla desde lejos cuando ibas subiendo hacia la propiedad. El suelo del patio estaba casi vacío, solo había tierra removida. También algunas esquinas con piedras colocadas encima sin un orden claro. Ignoraba que aquel lugar era un cementerio privado del brujo. Conforme pasaron los meses noté cambios en mis padres. Dejaron de permitirnos acompañarlos con frecuencia. Muchas veces yo debía quedarme en casa cuidando a mi hermanito. Eso me hacía sentir triste porque antes pasábamos casi todo el tiempo juntos. Era verdad que ahora permanecían más horas en casa que cuando trabajaban en otros lugares, pero aún así yo extrañaba acompañarlos. Lo extraño era que en ocasiones muy contadas sí nos dejaban ir a la casa de don Bastián. Ya no podíamos entrar ni permanecer mucho tiempo, solo nos quedábamos en la parte delantera del patio. Era como si existiera un límite invisible que no debíamos cruzar. Otras veces estaba completamente prohibido acercarnos. Después comenzaron a llegar personas a nuestra casa. Gente que antes jamás había visitado nuestra propiedad empezó a tocar la puerta con frecuencia. Decían buscar a mi madre porque estaba aprendiendo muchas cosas de don Bastián, según ella misma nos explicaba. Mi mamá ya sabía sobre curaciones. También preparaba remedios para aliviar dolores y hacía ciertos masajes para relajar el cuerpo. Poco a poco las personas del pueblo comenzaron a confiar en ella. Algunos decían que era curandera y que don Bastián era un brujo. Por alguna razón sentían más confianza hablando con mi madre. Nuestra casa empezó a llenarse de visitas inesperadas. Llegaban personas buscando consejos. Otros pedían remedios para traer buena suerte o para orientar malas energías. Aquello llamó mucho mi atención. A pesar de ser pequeña, veía cómo hablaban con respeto frente a mi madre. Para mí ella era como un médico, alguien capaz de ayudar cuando nadie más sabía qué hacer. Era verdad que ahora pasaba más tiempo con esas personas y menos con nosotros. Por eso tuve que hacerme más responsable de mi hermanito. Aún así me gustaba tenerla en casa. Me gustaba verla caminar por los cuartos y escuchar su voz. Mientras ella estuviera ahí, todo parecía mantenerse en orden. Recuerdo que hubo una temporada en la que mi padre comenzó a actuar extraño. No fue algo repentino, fue cambiando poco a poco, casi sin que nos diéramos cuenta al principio. Con el tiempo entendí que algo no estaba bien con él. Había momentos en los que parecía confundido, como si mirara cosas que nosotros no podíamos ver. En ocasiones nos veía en lugares donde nosotros no estábamos. Eso no solo pasaba dentro de la casa, también ocurría afuera,
cuando tenía que ir a la propiedad de don Bastián para ayudarle con el trabajo. Yo recuerdo que comenzó a mostrarse más nervioso de lo habitual. Llegaba inquieto, miraba alrededor antes de entrar a la casa, como si buscara a alguien. Varias veces entró apresurado y me preguntó qué estaba haciendo jugando entre los árboles, cerca del monte que quedaba junto a nuestra propiedad. Eso me parecía muy extraño porque yo había permanecido dentro de la casa casi todo el día. Nunca mencionaba a mi hermano. Era como si solo pudiera verme a mí en esos lugares que describía. A veces me levantaba la voz. Me decía que no me alejara tanto y que debía quedarme en casa ayudando a mi madre. Hablaba con un tono serio, como si realmente estuviera preocupado por algo que había visto. En otra ocasión recuerdo que estaba ayudando a lavar los trastes sucios. El agua estaba fría y yo intentaba terminar rápido. Entonces él se acercó y me preguntó si había sido yo quien intentaba montar al burro hacía un momento. Le respondí que no. Lo hice un poco asustada porque no entendía de qué hablaba. Pero él insistió. Decía que me había visto claramente acercarme al animal. Aseguraba que el burro se hacía para atrás incómodo mientras yo jugaba con él. Me repetía que estaba intentando subirme sin silla y sin nada que me protegiera de caer. Yo no sabía qué decirle, solo negaba con la cabeza mientras sentía que algo no encajaba. Una de las cosas que más me asustó ocurrió cuando estaba cuidando a mi hermanito dentro de la casa. Mi padre llegó molesto y comenzó a regañarme. Me preguntó por qué había ido hasta la casa de don Bastián si teníamos prohibido acercarnos. En ese periodo él mismo nos había pedido que no fuéramos a ese lugar. Yo había obedecido, no me había acercado ni una sola vez. Sin embargo, él estaba convencido de que había hablado conmigo. Decía que yo intentaba convencerlo de que mi hermanito estaba mal. Aseguraba que le había dicho que había tenido un accidente. Nada de eso tenía sentido. Mi hermano estaba a mi lado en ese momento. Lo veía tranquilo, sin ningún rasguño. Mi papá insistía en que yo había estado frente a él. Decía que lo llamaba desde los árboles y que le pedía que nos siguiéramos hacia el monte. Esa fue la primera vez que lo vi realmente alterado. Sus ojos reflejaban miedo. No parecía estar enojado, parecía asustado de verdad. Yo casi lloraba mientras intentaba explicarle que no había salido de la casa. Le juraba que no me había acercado a ese lugar. Incluso mi hermanito habló y le dijo que habíamos estado todo el tiempo dentro. Además, él venía montado en el burro cuando regresó. No era posible que nosotros hubiéramos llegado antes si él venía sobre el animal. Fue entonces, conforme fueron pasando los años, que las situaciones extrañas dentro de la casa comenzaron a volverse normales para nosotros. Pero algo que empecé a notar fue un patrón muy claro. Parecía que mis padres no veían las cosas como mi hermano y yo las veíamos. Era como si ellos tuvieran algún tipo de filtro en los ojos, algo que hacía que muchas cosas que ocurrían a su alrededor se minimizaran o simplemente dejaran de existir para ellos. Eso sí me asustaba. Al principio pensé que solo yo podía ver esas cosas. Creí que tal vez era imaginación mía. Pero después descubrí que mi hermano también veía fenómenos que no tenían explicación. También presenciaba manifestaciones cuando nuestros padres no estaban en casa. No sucedía todo el tiempo. Había días completamente normales. Pero cuando ocurría, los dos sabíamos que algo no estaba bien. Con los años entendí algo más. Estas manifestaciones aparecían cada vez que don Bastián enterraba a alguien en el cementerio que tenía dentro de su propiedad. Recuerdo una temporada en la que mis padres comenzaron a llegar cada vez más tarde a la casa. Mi hermano y yo nos quedábamos solos durante horas. Honestamente, al principio no me daba miedo, pero conforme fui creciendo empecé a sentirme incómoda cuando caía la noche. Esa sensación no existía cuando era más pequeña. Una tarde recuerdo que estaba en el patio terminando de recoger unas servilletas que había lavado. Ya casi no había luz de día y no quería que el sereno las humedeciera. Las bajaba una por una y las colocaba sobre mi hombro mientras seguía trabajando. Fue entonces cuando vi claramente que mi mamá se aproximaba a la casa. Reconocí su silueta de inmediato. Mi madre era bajita y casi siempre usaba falda larga junto con un rebozo.
La figura venía caminando por el sendero. No podía verle bien el rostro porque la luz ya era muy poca, pero yo sabía que era ella. Le levanté la mano para que viera que estaba recogiendo las servilletas. Esperé que me respondiera, pero no lo hizo. Algo me pareció extraño en ese momento. Llevaba el rebozo puesto a pesar de que ya no había sol. No tenía sentido cubrirse así a esa hora, por eso tampoco lograba distinguir su cara con claridad. Me quedé un poco más afuera observando. La figura avanzaba a la cerca de alambre que marcaba los límites de nuestra propiedad. Lo raro era que parecía caminar, pero nunca llegaba realmente a la entrada. Yo seguía bajando las servilletas y doblándolas sobre mi hombro. Mientras tanto, mi madre continuaba caminando sin avanzar. Permanecía siempre en el mismo punto del sendero. Hubo un momento en el que se detuvo. Desde la distancia giró el rostro hacia mi dirección. En ese instante me sentí muy incómoda. Había algo incorrecto en esa presencia. No sé explicarlo bien. No era solo que me ignorara. Era la sensación de que aquello no era familiar, a pesar de tener la forma de mi propia madre. Entré rápido a la casa y llamé a mi hermano. Salimos juntos otra vez al patio delantero. Ya no había nadie. La figura había desaparecido por completo. Tiempo después llegaron mis padres. En cuanto vi a mi mamá le pregunté qué había pasado. Quería saber por qué se había quedado afuera tanto tiempo. Ella me respondió que no había sido ella. Dijo que se habían quedado más tiempo con don Bastián, ayudando a limpiar unas cosas. Aseguró que en ningún momento se habían acercado a nuestra casa esa tarde. Con el paso del tiempo también hubo algo más que cambió dentro de nuestra familia. Don Bastián comenzó a volverse indispensable cada vez que alguien se enfermaba. Si alguno tenía cualquier malestar, por pequeño que fuera, mis padres confiaban completamente en lo que él decía. Bastaba con que apareciera algún síntoma para que mi padre asegurara que iría a preguntarle qué recomendaba. Eso se volvió algo habitual, parte de nuestra rutina sin que nos diéramos cuenta. La verdad es que casi no nos enfermábamos, y cuando ocurría el Señor siempre tenía alguna solución. Preparaba remedios o daba indicaciones que según mis padres funcionaban siempre. Ellos estaban muy agradecidos con él. Hablaban de don Bastián con respeto y confianza porque todo lo que les recomendaba parecía ayudar. Durante mucho tiempo eso me pareció normal, hasta que ocurrió algo cuando yo tenía alrededor de 15 años. No me pasó a mí directamente, le ocurrió a mi hermanito. Él tendría unos 9 años en ese entonces. Era un niño inquieto y alegre. Siempre encontraba con qué entretenerse dentro o fuera de la casa. Pero comenzó a cambiar poco a poco. Primero noté que se agitaba con facilidad. Parecía nervioso sin razón. Cuando estábamos en casa comenzó a seguirme a todos lados. No quería quedarse solo ni siquiera por momentos cortos. Eso no era normal en él. Siempre me buscaba, pero también le gustaba jugar solito en el patio. Corría por la casa sin problema. En ese tiempo lo veía incómodo, como si algo lo mantuviera alerta. Después empezó a enfermar de una manera exagerada. Fue algo que nos sorprendió porque nadie en la familia solía enfermarse así de rápido. Comenzó a usar suéter casi todo el día, incluso en temporada de calor. Decía tener frío todo el tiempo. Recuerdo que mientras yo barría el patio, él se sentaba en una silla cerca de la puerta. Lo veía temblar sin control. Yo le pedía que se levantara y caminara un poco para calentarse. Lo hacía, pero parecía costarle moverse. A veces su temperatura subía. No era algo extremo, pero sí lo suficiente para preocuparnos. También dejó de querer la comida. Decía que nada tenía sabor. Y además comenzó a tenerle miedo al burro. Eso fue lo que más llamó mi atención. Desde pequeño había montado a nuestro burrito sin ningún problema. Era su compañero para todos lados. De pronto empezó a rechazarlo. Recuerdo una ocasión en la que el animal estaba amarrado cerca de uno de los árboles. Mi hermanito salió de la casa y evitó mirar hacia esa dirección. Íbamos bajando el sendero para comprar unas cosas en la tienda. En ese momento noté cómo giró el rostro con brusquedad, como si hubiera algo más aterrador que un animal tranquilo atado a un árbol. Cuando regresamos ocurrió lo mismo.
Desde abajo podía verse al burrito bajo la sombra, pero mi hermano caminaba con la cabeza agachada. Evitaba mirarlo. Me decía que simplemente no le gustaba. Aseguraba que el animal se le quedaba viendo todo el tiempo. Decía sentir su presencia pesada y eso le provocaba miedo. Yo observaba al burrito y no hacía nada extraño. Permanecía quieto bajo la sombra, como siempre. Desde entonces se terminaron los paseos en burro. Mi hermano ya no quería acercarse. Le daba miedo incluso pasar cerca. Decía escuchar al animal rebuznar y entonces corría hacia mí. Se acercaba nervioso y repetía que tenía miedo. Comenzó a comportarse como un niño más pequeño de lo que era. Buscaba estar acompañado todo el tiempo. Me sorprendía porque años atrás el burrito había sido su compañero inseparable. Jugaba con él sin temor alguno. Recuerdo una ocasión muy clara. Yo estaba en la cocina haciendo algunas cosas cuando mi hermanito llegó corriendo hacia mí. Entró tan rápido que casi se resbala en el piso. Me dijo que el burro había entrado a la casa. Cuando lo dijo tenía la mirada vidriosa. Respiraba agitado y sus manos temblaban sin control. Me juraba que el animal se había estado asomando por una de las esquinas. Decía que estaba jugando solo cuando giró el rostro y lo vio. Aseguraba que el burro estaba dentro del cuarto de mis padres. Me explicó que vio claramente cómo el cuello largo sobresalía desde una esquina. Las orejas estaban levantadas, inmóviles. Lo que más me inquietó fue cuando dijo que el animal le estaba pelando los dientes. Insistía en que parecía estar riéndose. Yo caminé hacia el cuarto de mis padres para comprobarlo. Miré con cuidado antes de entrar. No había nada. El cuarto estaba completamente vacío. Después fui hasta la ventana de la cocina para revisar afuera. El burro estaba ahí, tranquilo, comiendo como siempre, sin moverse demasiado. Regresé con mi hermano, intentando explicarle que no podía haber entrado, pero él seguía señalando hacia el pasillo. Lo que más me llamó la atención fue cómo describía la escena. Decía que la cabeza del animal se asomaba desde la parte superior de la puerta, como si estuviera levantado en dos patas. Intenté razonar con él. Le expliqué que para entrar a la casa el animal habría hecho ruido. Tendría que haber pasado por la cocina. Yo estaba ahí todo el tiempo y no escuché nada. Además, no había nadie más con nosotros. Pero él insistía. Señalaba con el dedo hacia el cuarto mientras repetía que lo había visto claramente. Decía que no podía haber sido otra cosa. Su voz comenzó a quebrarse. Poco después empezó a llorar. Era un miedo profundo que no lograba controlar. Intenté abrazarlo para tranquilizarlo. Le hablaba despacio. Le decía que todo estaba bien. Pero no funcionó. Me repetía una y otra vez que el burro lo estaba siguiendo. Que no lo dejaba en paz. Que sentía que lo observaba incluso cuando no estaba cerca. Esa insistencia comenzó a incomodarme también. Porque él no dejaba de mirar hacia las puertas. Como si esperara volver a verlo aparecer en cualquier momento. Recuerdo el silencio dentro de la casa. Solo se escuchaba su respiración acelerada y el leve sonido del viento moviendo algo afuera. Cada rincón parecía demasiado quieto. Sentí que quedarse ahí solo empeoraría las cosas. Así que decidí llevarlo al pueblo a caminar un rato para distraerlo. Salimos casi de inmediato. Él no soltó mi mano en todo el camino. Durante ese tiempo mis padres ya estaban conscientes de lo que estaba pasando en la casa, sobre todo por las supuestas visiones que estaba teniendo mi hermano. Lo que decidieron fue llevarlo con don Bastián para que lo atendiera. Dijeron que necesitaba una limpia y también que lo curara. En ese momento yo ya sabía que algo ocurría y que no me lo estaban diciendo. Ya no era tan pequeña como para dejar pasar las cosas sin preguntar. Comencé a notar detalles, miradas entre ellos. Sentía claramente que me estaban ocultando algo. Fue entonces cuando empezaron a enterrar cosas alrededor de la casa. Una vez vi a mi padre hacerlo. Cavaba pequeños hoyos cerca de las paredes. Enterró unos costales pequeños, no más grandes que una taza de café. Nunca supe qué tenían dentro. Solo recuerdo cómo los cubría con tierra y luego aplastaba el suelo con el pie. Lo hizo en varios puntos alrededor de la casa.
como si estuviera marcando un límite invisible. Además de eso, comenzaron a hacer algo que antes nunca hacían. Cada noche tiraban agua en todas las entradas. Yo me daba cuenta cuando ya estábamos acostados. Escuchaba el sonido del líquido cayendo y luego veía cómo quedaban pequeños charcos debajo de las puertas y en las entradas de las habitaciones. Mi mamá decía que era agua bendita, pero yo sabía que el agua bendita no tenía ese olor. Era un olor fuerte, algo parecido a la madera húmeda. También dejó de recibir gente en la casa. Les dijo que tomaría un descanso para limpiar las energías del lugar. Eso me hizo pensar que ellos también sospechaban que mi hermano estaba viendo algo real, o al menos algo que no existía solo en su imaginación. A pesar de todo, lo más extraño me ocurrió a mí tiempo después. Una tarde me alejé de la casa montada en el burro para hacer la despensa. Mi madre se quedó con mi hermanito y yo ensillé al animal para ir al pueblo. Pasé un buen rato caminando entre las calles. Elegía frutas y verduras, además de productos básicos que mi mamá me había pedido. Varias personas se acercaron a preguntarme cosas sobre remedios o consejos de salud. Yo intentaba responder con respeto, pero siempre aclaraba que no sabía mucho. No me metía en esos temas porque no los entendía completamente. Eso me entretuvo más tiempo del esperado. Cuando terminé y comencé a subir las cosas al burro, noté algo raro. El animal parecía cansado, mucho más apagado de lo normal. Pensé que tal vez había sido un día pesado, así que inicié el regreso con calma. A medio camino decidí bajarme. Sentía que caminaba demasiado lento y pensé que mi peso lo estaba agotando más. Tomé la soga y avancé a su lado por el sendero rodeado de árboles. Ya no faltaba mucho para llegar. Podía escuchar el río a lo lejos y sabía que nuestra casa estaba cerca. Fue entonces cuando el burro comenzó a detenerse. Se paraba cada momento. Yo jalaba ligeramente la cuerda para avanzar, pero él no respondía. Se quedaba firme. Le pregunté qué pasaba, como si pudiera entenderme. Le acaricié las orejas intentando tranquilizarlo. Pensé que estaba fatigado, así que me detuve un momento. La luz del día comenzaba a desaparecer y el sendero estaba demasiado callado. El silencio se sentía pesado. Eso me hizo sentir incómoda sin saber por qué. Intenté avanzar de nuevo. El burro ya no se movió. Sus orejas estaban completamente levantadas, el cuerpo rígido. El pelaje parecía tensarse como si algo frente a nosotros le provocara alerta. No miraba hacia mí, miraba adelante, fijo. El animal comenzó a rebuznar de repente. Al inicio fue algo leve, un sonido bajo, casi como un lamento contenido. Pensé que tal vez estaba cansado o incómodo por la carga, pero en cuestión de segundos el sonido cambió. Se volvió más fuerte, más insistente. Intenté revisar el suelo a su alrededor. Miré si algo lo estaba lastimando, o si había pisado algo entre las piedras del sendero. No encontré nada. El burro seguía rebuznando sin parar. Lo más extraño era que no se movía absolutamente nada. Permanecía rígido. Solo emitía esos sonidos cada vez más intensos. De pronto comenzó a relinchar de una manera distinta, extraña, como si quisiera levantarse sobre sus patas traseras. El movimiento fue tan brusco que toda la despensa cayó al suelo. Las frutas rodaron por el camino, las bolsas se abrieron y todo quedó regado entre la tierra. Intenté jalarlo con la cuerda para calmarlo. En ese momento lanzó una patada que pasó muy cerca de mí. Tuve que hacerme hacia atrás para evitar que me golpeara. Mi burro mostraba demasiado los dientes. Entre tanto movimiento frenético parecía estar sonriendo. Al mismo tiempo sacudía la cabeza con fuerza mientras intentaba levantarse otra vez. De pronto se acercó a uno de los árboles del sendero. Apoyó las patas delanteras contra el tronco y logró ponerse en dos patas. Quedó erguido, casi como una persona. Seguía rebuznando mientras me miraba directamente. Movía la cabeza para atrás y delante sin detenerse. Esa imagen me incomodó profundamente. Sentí miedo de una forma que no sabía explicar. Era como si el animal se estuviera burlando de mí. Al mismo tiempo parecía desesperado, como si algo invisible lo estuviera molestando sin descanso.
Me alejé unos metros sin dejar de mirarlo. El rebuznar resonaba entre los árboles y se extendía por todo el sendero. El sonido hacía que el lugar se sintiera vacío y hostil. Parecía intentar subir al árbol. Luego se detenía de golpe, giraba la cabeza hacia mí, volvía a rebuznar con fuerza. Había momentos en los que parecía pensar lo que hacía. Se quedaba quieto unos segundos. Después volvía a agitarse con más intensidad. Me miraba fijamente, como si entendiera que yo tenía miedo, como si disfrutara provocarlo. La incomodidad fue tanta que decidí dejarlo ahí por un momento y continuar hacia la casa para pedir ayuda. Caminé rápido, sentía el corazón acelerado mientras avanzaba por el sendero. Cuando llegué intenté explicárselo a mi papá de la forma más tranquila posible. Le dije que el animal se había vuelto loco y que había tirado todas las cosas en el camino. Creo que él notó que estaba nerviosa aunque intenté disimularlo. Regresamos juntos al lugar. El burro ya no estaba, solo quedaban las cosas tiradas sobre el suelo, las frutas aplastadas, las bolsas abiertas. No había ningún rastro del animal. Esa tarde lo buscamos por todos lados. Yo fui hacia el río para revisar la orilla. Mi papá recorrió el monte. Mi madre buscó alrededor de la casa. El único que no quiso participar fue mi hermano. Lo más extraño ocurrió durante la madrugada. Mi padre se levantó al escuchar un rebuzno afuera. Yo también desperté y me asomé por la ventana. El animal estaba bajo el árbol de siempre, quieto. Mi papá salió y lo amarró para evitar que se escapara otra vez. A la mañana siguiente nuestro animalito había perdido la vida. Fue algo que me impactó profundamente. No entendía cómo había sido posible. La noche anterior estaba ahí, había regresado por su cuenta. Amaneció cubierto de hormigas. Permanecía rígido bajo el árbol, amarrado, sin vida. En ese momento yo no sabía que todo lo que ocurría estaba relacionado con los difuntos que don Bastián tenía dentro de su terreno. Hasta el día de hoy sigo creyendo que todo aquello tuvo relación con lo que vivíamos entonces. Y aún ahora pienso que fue por eso que nuestro burrito perdió la vida. Cuando cumplí 17 años comencé a notar algo que antes no entendía del todo. Mis padres tenían una devoción muy fuerte hacia don Bastián. Ya no era solo respeto o agradecimiento, era algo más profundo. Me di cuenta de que incluso su día a día se acomodaba para estar disponibles para él. Sus horarios giraban alrededor de lo que el Señor necesitara. Sin darme cuenta, yo prácticamente había pasado a ocupar el lugar de madre para mi hermano. Entre los dos nos encargábamos de la casa completa. Limpiábamos, cocinábamos y tratábamos de mantener todo en orden mientras nuestros padres trabajaban. No me gustaba verlos tan cansados. Sus rostros comenzaron a cambiar. Las ojeras eran más marcadas y su piel se veía más pálida de lo normal. Había noches en las que yo misma preparaba la cena. Ellos llegaban tan agotados que se iban directo a dormir sin probar bocado. Yo asumía muchas responsabilidades dentro de la casa. No lo hacía como un reclamo, pero varias veces sentía que mis padres vivían únicamente para servirle a don Bastián. Siempre decían lo mismo, que las facilidades que ahora teníamos y la manera en la que vivíamos mejor eran gracias a él. Recuerdo una ocasión en la que sí le llamé la atención a mi mamá. Estaba cocinando cuando noté que sus manos temblaban ligeramente. También había bajado mucho de peso en pocos meses. Le pregunté si se sentía bien. Ella solo sonrió y dijo que estaba cansada, nada más. Mi hermano también notaba los cambios. Ambos éramos testigos de lo que estaba pasando, aunque ellos insistían en decir que todo estaba bien. Recuerdo muy bien una madrugada en particular. Escuché a mi padre vomitar. El sonido me despertó de inmediato. Se escuchaba fuerte, doloroso. También tosía sin poder detenerse. Me levanté y me asomé para preguntarle si estaba bien. Lo encontré hincado en el suelo. Apenas podía responderme. Me preocupé mucho esa noche. Sin embargo, al día siguiente, muy temprano, salió a trabajar como si nada hubiera pasado. Dijo que tenía que ayudarle a don Bastián a hacer unas cajas. Mi padre llevaba años trabajando con esas cajas de madera. Yo nunca había visto una terminada. Ni siquiera sabía para qué servían. Solo sabía que siempre decía que tenía que hacerlas para él.
Con el tiempo también comencé a sentir que el propio don Bastián notaba que yo no le tenía simpatía. En ocasiones iba a nuestra casa para hacer limpias. También intentaba hacérnoslas a nosotros, pero yo evitaba participar siempre que podía. Creo que él sospechaba que no me agradaba. Yo nunca fui buena ocultando lo que sentía. Evitaba mirarlo a los ojos. Me incomodaba su presencia. Cuando llegaba prefería salir a caminar al monte o buscar cualquier excusa para no estar ahí. Sabía que en ese momento él había ayudado a mi familia muchas veces, pero dentro de mí crecía una sensación difícil de ignorar. Sentía que mis padres estaban poniéndolo a él por encima de su propia salud, por encima incluso de nosotros. Lo más extraño comenzó tiempo después, porque fui yo quien empezó a enfermarse con más frecuencia cuando don Bastián pareció notar que no me agradaba. Al principio no le di importancia, pensé que era coincidencia, pero los episodios comenzaron a repetirse demasiado seguido. Mi mamá decía que me enfermaba porque no creía en don Bastián. Aseguraba que mi falta de fe en todo lo bueno que él hacía por nosotros era la razón de mis malestares. Decía que esa resistencia mía provocaba que mi cuerpo se debilitara. Yo le respondía que para mí era todo lo contrario, que sentía que el mismo brujo era quien me enfermaba en ocasiones. No tenía sentido que de pronto me sintiera mal sin motivo alguno, y casi siempre ocurría cuando don Bastián iba a la casa a hacer limpias. Era como si después de esas visitas algo cambiara dentro de mí. Hubo ocasiones en las que los dolores eran muy intensos. Una incomodidad constante recorría mi cuerpo y me dejaba sin energía. Terminaba tomando los remedios que mi madre me daba, aunque sabía que habían sido recomendados directamente por don Bastián. Siempre me pregunté si él pensaba que así lograría que yo confiara en él. Tal vez quería que creyera que tenía la capacidad de curarme, que si yo le dedicaba la misma devoción que mis padres, mi vida mejoraría. Para mí aquello se sentía como un intento de convencerme, algo parecido a un lavado de ideas que nunca me gustó. Al principio me había parecido amable y atento, pero con el tiempo comencé a sentir que simplemente estaba utilizando a mis padres. Poco a poco descubrí que don Bastián enterraba personas en su terreno. No sabía quiénes eran, nunca escuché nombres, pero entendí que las cajas de madera que hacía mi padre servían para eso. Ese descubrimiento despertó mucha curiosidad en mí. A veces escuchaba conversaciones entre mis padres. Hablaban en voz baja creyendo que yo no prestaba atención. También noté algo más. Cada vez que hablaban de que habían enterrado algo en ese lugar, las cosas comenzaban a complicarse en nuestra casa. No siempre era igual. Algunas veces solo había manifestaciones extrañas o cambios en el comportamiento de mi padre. Pero yo aprendí a reconocer cuando habían enterrado a alguien que ellos consideraban importante. Era entonces cuando todo se salía de control. Lo que más me incomodaba era escuchar a mis padres hablar de ese lugar con admiración. En ocasiones decían que les gustaría ser enterrados ahí algún día. Para ellos parecía un honor, un privilegio, y yo no podía entender cómo podían desear algo así. La situación comenzó a ponerse más pesada cuando tuve mi primer novio. Para ese momento yo ya estaba cansada de todo lo que ocurría en la casa. Sentía que cada día giraba más alrededor de don Bastián. Incluso mi hermano pequeño había comenzado a trabajar para él. Yo era la única que no se sentía cómoda teniendo vínculos con ese señor. Confieso que llegó un punto en el que tampoco me gustaba estar en mi propia casa. El lugar donde crecí comenzó a sentirse como una extensión de algo que también le pertenecía a don Bastián. Eso me hacía sentir ajena dentro de mi propio hogar. Por esa razón empecé a pasar más tiempo en el pueblo. Caminaba sola, me quedaba horas lejos de la casa, aunque no tuviera nada importante que hacer. No hablaba mucho con la gente, de hecho prefería que pensaran que tenía malos modos. Así evitaba que me preguntaran cosas sobre mi madre. Fue entonces cuando conocí a Esteban. Era un muchacho tranquilo. Después de casi 6 meses decidimos ser novios. Muchos podrían decir que él fue un escape de todo lo que vivía en casa. Tal vez tengan razón. Pero lo que ocurrió antes de irme con él fue la experiencia más traumática que he vivido en toda mi vida. Mis padres querían que yo fuera la esposa de don Bastián.
Sé que suena difícil de entender. Incluso ahora me cuesta explicarlo sin sentir incomodidad. Cuando mis padres se enteraron de que tenía novio, reaccionaron con enojo. No fue una molestia normal, parecían decepcionados de mí. Me decían que le estaba fallando a don Bastián. Yo no entendía a qué se referían. Repetían constantemente que él había sido muy bueno con nosotros. Hablaban como si hubiera cometido algo terrible. Decían que Esteban no era buena persona, que era flojo. Inventaban defectos que no tenían nada que ver con la realidad. Yo conocía bien a mis padres. Sabía reconocer cuando las palabras no nacían de ellos. Sentía que estaban siendo influenciados por ese hombre. No entendía por qué no podían simplemente dejarme vivir mi vida. Todo se salió de control una tarde. Don Bastián llegó a la casa y frente a mis padres me preguntó si quería casarme con él. Recuerdo perfectamente ese momento. Miré a mis padres esperando que se rieran o que dijeran que era una broma, pero nadie sonrió. Todo era real. Ese hombre casi 3 veces mayor que yo estaba pidiéndome que fuera su esposa. No lo vi venir jamás. Él sabía perfectamente que no me agradaba. Sabía que yo evitaba cualquier cercanía con él. Nunca pasó por mi cabeza la posibilidad de que creyera que yo pudiera sentir algo por él. Lo que más me dolió fue la reacción de mis padres. Actuaban como si la propuesta fuera algo correcto, como si fuera una oportunidad que debía aceptar. Era un hombre que podía ser mi abuelo, y aún así ellos parecían convencidos de que aquello estaba bien. Recuerdo que me negué de inmediato. Salí de la casa llorando. Me sentía sucia, como si me hubieran convertido en un objeto que podía ofrecerse a cambio de algo. Caminé hacia el monte y me quedé ahí durante horas. Intentaba entender por qué mis propios padres se comportaban de una forma que jamás imaginé. Siempre creí que mi papá nunca permitiría algo así, pero en ese momento sentí que ya no tenía familia. Hasta hoy sigo sin comprender cómo pudieron estar de acuerdo. Cómo podían querer que me casara con un hombre que para mí los tenía completamente dominados. Fue entonces cuando tomé la decisión de irme a vivir con Esteban. Tal vez muchos pensarán que fue algo apresurado, y puede que tengan razón, pero en ese momento yo ya no sabía qué más hacer. Me sentía sola dentro de mi propia casa. También tenía miedo. Sentía que en cualquier momento mis padres podían obligarme a aceptar algo que yo no quería, como si ya no tuviera control sobre mi propia vida. Me aterraba pensar que si me quedaba, don Bastián pudiera intentar algún tipo de ritual o algo parecido conmigo. Yo no quería formar parte de esa vida que veía cada vez más vacía en mi familia. Así que me fui. Pensé que al hacerlo todo mejoraría, que al alejarme encontraría tranquilidad. Pero cuando comencé a vivir con Esteban, las cosas se volvieron más complicadas. Mis padres fueron a buscarme hasta la casa donde yo estaba viviendo. Querían hablar conmigo, insistían en que regresara. Incluso don Bastián fue también. Cuando supe que estaba fuera, ni siquiera quise recibirlo. Me negué a verlo. Sentía un rechazo tan fuerte que preferí encerrarme. Les dije a mis padres que me dejaran en paz, que ahora estaba tranquila. Ellos lo tomaron como una traición. Decían que era una malagradecida, que estaba olvidando todo lo bueno que ellos y don Bastián habían hecho por mí. Eso me dolió mucho, porque dentro de lo que podía siempre intenté ser una buena hija. Empecé a enfermarme con mucha más facilidad. No había semana en la que no me sintiera mal físicamente. A veces eran malestares sin explicación. Otras veces era una sensación constante de incomodidad. Había momentos en los que todo a mi alrededor me molestaba. Me sentía nerviosa sin motivo, tensa, como si algo estuviera mal aunque no supiera qué. Miraba a todos lados sin razón. Sentía que iba a perder la calma en cualquier momento. En ocasiones terminaba llorando sola en una esquina de la casa. Intentaba hacerlo en silencio para que los padres de Esteban no me escucharan. 3 meses después de irme a vivir con él quedé embarazada. Fue una noticia que nos llenó de ilusión. Pero cuando llegaba a los 4 meses perdí al bebé. Fue muy duro. En ese momento pensé que tal vez era un castigo, una consecuencia por haberme alejado de mis padres y haber dejado la casa. Intenté seguir adelante,
Tiempo después volví a quedar embarazada. Pensé que ahora todo sería diferente, pero nuevamente el bebé perdió la vida dentro de mí cuando tenía 5 meses. Era extraño. Los embarazos avanzaban bien al inicio. Mi cuerpo parecía responder con normalidad, pero algo ocurría después, como si simplemente no pudiera sostener la vida dentro de mí. Aún así, Esteban fue muy comprensivo. Nunca me culpó. Me repetía que no debía preocuparme. Decía que cuando Dios quisiera nuestro hijo llegaría sano y que teníamos toda una vida para lograrlo. Sus palabras me daban calma por momentos, pero dentro de mí comenzaba a crecer una sensación difícil de ignorar. Hubo otra cosa que nunca pude aceptar. Hasta el día de hoy creo que don Bastián fue culpable de que mi hermano perdiera la vida. Lo digo porque en ese tiempo yo estaba bastante alejada de mi familia. No quería involucrarme más en lo que estaban viviendo, ni permitir que aquello volviera a alcanzarme. Sé que muchas personas podrían pensar que fui egoísta, tal vez lo fui, pero lo que mis padres intentaron hacer conmigo me había dolido demasiado. Intentar entregarme a un hombre casi 3 veces mayor que yo fue algo que jamás pude perdonar. Una tarde mi hermano llegó a la casa de mis suegros, donde yo vivía con Esteban. Recuerdo perfectamente ese momento. Ya era un adolescente y tenía casi 1 año sin verlo con frecuencia. Cuando estuvo frente a mí sentí un golpe en el pecho. Se veía muy mal, estaba demasiado delgado. Su rostro lucía cansado, tenía un aspecto demacrado que me preocupó de inmediato. Temblaba mientras hablaba. Me pidió que por favor lo llevara con un doctor porque sentía que algo dentro de él se estaba descomponiendo. Me dijo que mis padres solo querían que don Bastián lo atendiera. Sentía que eso no era suficiente. Decía que necesitaba ir a una clínica, pero que no tenía dinero porque ellos no querían dárselo para consultar en el municipio. En ese momento yo tampoco tenía dinero. Aún así le pedí ayuda a mis suegros. Ellos aceptaron sin dudarlo y lo llevamos al doctor. Mis padres llegaron después a la clínica del municipio. No dijeron nada. Solo permanecieron atentos a la salud de su hijo. 2 días después mi hermano perdió la vida. No quiero entrar en detalles de esos últimos momentos. Es algo que todavía me duele recordar y que prefiero mantener en silencio. Solo puedo decir que estaba muy mal. Temblaba constantemente y su cuerpo se encontraba en un estado muy deteriorado. Hasta hoy no sé exactamente qué ocurrió. El doctor comentó que parecía llevar varios días sin comer adecuadamente. También mencionó que tenía infecciones fuertes en el cuerpo. El diagnóstico fue confuso, tan impreciso que parecía reunir muchas enfermedades al mismo tiempo sin una explicación clara. Pero lo que más me lastimó ocurrió después. Mis padres decidieron enterrarlo en el panteón de don Bastián. Me enteré ese mismo día. Ellos repetían que el Señor nos había ayudado mucho y que era lo mínimo que podían hacer por él. Decían que así él se encargaría de que mi hermano pudiera descansar en paz. Escuchar eso fue devastador para mí. Sentí un rechazo profundo. Para mí era como entregar el cuerpo de su propio hijo a una persona ajena a nuestra familia. Alguien que en mi corazón siempre sospeché que tenía relación con todo lo que había pasado. Llegué a pensar que tal vez era una forma de enviarme un mensaje, como si quisiera demostrar que tenía control sobre mi familia, sobre lo que les ocurría y sobre hasta dónde podía llegar su influencia. Ese día lloré sin detenerme. No estuve presente en el entierro. Permanecí en casa de mis suegros, incapaz de moverme, preguntándome qué habíamos hecho mal para que la vida nos golpeara de esa manera. Recordaba cuando éramos pequeños, cuando mis padres aún eran diferentes, cuando nuestra única preocupación era cortar leña o ir al río a bañarnos. Pensaba en todo lo bonito que habíamos vivido antes de que aquel hombre apareciera. Muchas veces me pregunté si todo había sido parte de un plan para manipularlos poco a poco, algo tan gradual que ellos nunca se dieron cuenta. Y también me preguntaba por qué esa manipulación no había funcionado conmigo, por qué logró destruir a mi familia, pero no logró cambiarme a mí. Después de todo lo ocurrido, intenté hacer algo que hoy sé que fue impulsado por el dolor. Intenté darle una mala reputación a don Bastián en el pueblo. Quería que la gente supiera lo que había pasado con mi familia.
Pensé que bastaría con contar mi historia para que los demás entendieran quién era realmente ese hombre. Pero no fue tan fácil como imaginé. Muchas personas le tenían admiración, o respeto, incluso miedo. Nadie quería hablar mal de él abiertamente. Algunos simplemente cambiaban de tema cuando lo mencionaba. Sentí que luchaba sola contra algo demasiado grande. Los únicos que siempre me apoyaron fueron mis suegros. Ellos escucharon todo sin juzgarme. Tanto Esteban como sus padres estuvieron conmigo en cada momento difícil. Ese apoyo me sostuvo cuando más lo necesitaba. Aún así había algo que me rompía por dentro. Ya no sabía si amaba o detestaba a mis propios padres. Sabía que ellos me habían dado la vida, que habían sido buenos conmigo durante muchos años, pero seguían trabajando con don Bastián después de todo lo ocurrido. Eso me hacía sentir que preferían vivir para ese hombre antes que para sus propios hijos. Cuando hablaba con mi suegra, ella intentaba tranquilizarme. Me decía que tal vez no era completamente responsabilidad de mis padres, que muchas veces ese tipo de brujos utilizaban cosas para manipular a las personas. Yo intentaba creerle, tal vez porque necesitaba una explicación que no me hiciera odiarlos. Aún así, durante ese tiempo mi vida se sentía triste. Me sentía profundamente sola, incluso viviendo rodeada de personas que me querían. Lo único que deseaba era regresar el tiempo y tener a mi hermano conmigo otra vez. También me culpaba. Pensaba que quizás si no me hubiera alejado, las cosas habrían sido distintas. Otra cosa que me dolía mucho era no tener un lugar donde visitarlo. No tenía una tumba a la cual llevarle flores o hablarle. Su cuerpo estaba enterrado en la propiedad de don Bastián, y yo jamás pensaba volver a acercarme a ese lugar. Otra herida llegó tiempo después. Cuando mi madre falleció, yo ni siquiera me enteré por mi familia. Una mujer del pueblo fue quien se acercó para decírmelo. Aunque llevaba años distanciada de ella, la noticia me atravesó por completo. Sentí un vacío enorme. Intenté hablar con mi padre después de eso. Fue la primera vez en mucho tiempo que pude encontrarlo tranquilo. Ese día me contó muchas cosas sobre su vida junto a don Bastián. Historias que nunca había escuchado, experiencias paranormales que decía haber vivido, situaciones que lo habían marcado profundamente. Pero algo me incomodó. Para todo encontraba una justificación para ese hombre. Nada malo parecía ser culpa suya. Decía que todo había sido destino, que así tenía que suceder. Me habló de cómo lo conoció, de cómo le ayudaba a enterrar cuerpos en el jardín. También mencionó la gran parota del terreno y aseguró que tenía magia ligada a uno de los amigos brujos de don Bastián. En medio de la conversación incluso dijo que si yo me hubiera casado con don Bastián, tal vez las cosas habrían sido mejores. No lo dijo con reproche, lo decía convencido, como si realmente creyera que ese habría sido el mejor camino para mí. Hablar con mi padre fue reconfortante por un momento. Sentí que volví a tenerlo cerca. Pero también fue triste descubrir que en su mente don Bastián era casi un santo. Yo pensaba lo contrario. Creía que era responsable de que mi hermano ya no estuviera conmigo, también de mis pérdidas y ahora incluso de que mi madre hubiera fallecido. Mi padre decía que su partida había sido algo natural, que ahora descansaba enterrada en ese mismo lugar, el mismo sitio al que yo jamás volvería. Con el paso de los años también comencé a escuchar cosas sobre don Bastián, historias que llegaban hasta mí aunque yo ya no viviera cerca. La gente decía que nuevas personas llegaban constantemente a ayudarle. Siempre tenían algo en común. Eran personas de bajos recursos, campesinos que venían desde la sierra, gente que muchas veces ni siquiera sabía leer o escribir, personas que buscaban trabajo o algún tipo de ayuda. Con todo lo que yo había vivido con mi familia, empecé a notar un patrón muy claro. Nosotros nunca fuimos especiales para ese hombre. Probablemente jamás lo fuimos. Lo más seguro es que simplemente supo aprovechar nuestra situación. Ganarse la confianza de personas vulnerables resultaba fácil para alguien que ofrecía soluciones cuando nadie más las daba. Con los años entendí que mi familia solo había sido una más entre muchas. Tiempo después, cuando mi padre falleció hace casi 5 años, también fue enterrado en ese mismo lugar. Para entonces yo ya notaba algo distinto.
Mi padre ya no parecía una persona importante para don Bastián. Ya no tenía el mismo papel que antes. Ahora solo lo mandaba a hacer compras al mercado, a buscar cosas en las tiendas del pueblo, a realizar encargos pequeños. Incluso volvió a hacer lo mismo que al principio, buscar leña para llevarla a su casa. Era como si después de tantos años hubiera vuelto al punto donde todo comenzó. A veces mi papá pasaba a visitarme donde vivía con mi esposo. Siempre me abrazaba fuerte y me decía que me quería mucho. Pero nunca se arrepintió de nada. Nunca habló de lo que ocurrió. Nunca ofreció una disculpa. Eso me daba mucha tristeza. Yo esperaba escuchar aunque fuera una palabra distinta, algo que me confirmara que también había dudado, pero en su mente todo había sido normal. Por eso decidí contar esta historia comenzando con su versión. Intentaba entender por qué se comportó de esa manera, por qué creía sinceramente que aquel brujo era una buena persona, porque muchas veces todo depende de la perspectiva desde la que se mira una historia. Y no siempre lo que alguien cree vivir corresponde con lo que realmente ocurre. Hoy en día sigo sin poder tener hijos, pero ya no es algo que me lastime como antes. Mi esposo y yo decidimos mudarnos lejos del pueblo para comenzar una nueva vida. Necesitábamos distancia para sanar. A veces pienso en mis padres y en mi hermano. Espero que realmente estén descansando en paz. Hay momentos en los que me invade la idea de que tal vez siguen ligados a esa tierra donde fueron enterrados, como si sus almas aún permanecieran ahí, utilizadas para cosas que prefiero no imaginar, pero intento no quedarme en ese pensamiento. Prefiero creer que ahora están en la luz, que finalmente encontraron tranquilidad. Yo solo soy una mujer que aprendió a seguir adelante. Intento construir una vida tranquila y encontrar felicidad en lo simple. Y afortunadamente nunca estuve completamente sola. Mi esposo y mis suegros siempre han estado conmigo, ayudándome a levantarme cada vez que los recuerdos intentan regresar. Saludos, mi querida comunidad. Espero que les haya gustado la segunda parte de esta aterradora experiencia. La primera parte la pueden encontrar al final de este video o en la descripción. Si no están suscritos al canal, los invito a hacerlo. Esto nos ayuda mucho a seguir creciendo y vale mucho más de lo que creen. Quiero agradecerles de verdad por formar parte de esta comunidad. Sobre todo, gracias por la confianza al enviarnos sus experiencias. Cada historia mantiene vivo este espacio. Cuídense mucho. Recuerden que tenemos una cita en la próxima experiencia paranormal. Que la vida me los bendiga, mis queridos huéspedes. Son la mejor comunidad que uno puede tener. Aquí siempre serán bienvenidos. Nos vemos hasta la próxima. El último huésped.